Mateo capítulo 1 del 18 al 24. Cuarto domingo de Adviento. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y se le pondrá por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para el cuarto domingo de Adviento, es el término de la preparación que hemos tenido nosotros para celebrar esta Navidad. En el versículo número 18 nos menciona que el nacimiento de Jesucristo fue así, de la siguiente manera. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Las bodas que se realizan en los judíos son muy diferentes a las bodas que se realizan en nuestra actualidad o en nuestras comunidades, ya que cuando se comprometen dos personas en los judíos, ya se dice que son marido y mujer antes de que vivan juntos. Este compromiso es un compromiso que lo hacen en frente de algún sacerdote, y su compromiso es de que en un tiempo determinado vivirán juntos para consolidar ese matrimonio. En este tiempo, en este momento, que ya estaba comprometida María para casarse con José, y antes de que vivieran juntos, el Espíritu Santo encontró a María y la dejó encinta. O sea, quedó embarazada. Este evento lo vemos cuando el ángel Gabriel se presenta a María y le dice que tendrá un hijo, al que le pondrá por nombre Jesús. Y María, en aquella lectura, nos menciona que le responde al ángel que no sabe cómo va a ser esto, ya que ella no conoce varón. Independientemente de que estaba comprometida con José y no vivían juntos, hace referencia de que no conoce varón, que no ha tenido contacto con un hombre. Y el ángel le explica a María que todo será por obra del Espíritu Santo. En este versículo número 18 nos menciona muy claramente que están comprometidos José y María, y que no viven juntos, y es así como queda encinta María antes de que se consolidara el matrimonio con José. En el número 19 nos dice que José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Aquí nos hace referencia de que José
No quiere denunciar a María públicamente al saber de boca de ella que ella está embarazada, y José se sorprende de que María le diga que está embarazada siendo que él no la ha tocado. José se queda sorprendido al saber que María, siendo una mujer muy joven, muy noble y muy pura, le haya dicho a él que está embarazada. José se queda pasmado y no la quiere denunciar públicamente, ya que al denunciarla públicamente ante los sacerdotes, al decirle a los sacerdotes que él no ha tocado a María y que solamente están en su compromiso y que solamente podría él tener un contacto con ella hasta de que vivan juntos, él tendría que explicar que María había cometido el pecado de la traición con él y que había quedado embarazada y que él no era el padre, y ya que esto era castigado y apedreaban a la mujer hasta matarla. Y si esto había sido por los dos, que hubiese quedado embarazada María antes de que vivieran juntos los dos, y José hubiese sido quien hubiese tocado a María, entonces los dos hubieran sido apedreados. José toma la decisión de no denunciar a María para que ella no muera apedreada, para que ella no sea castigada, ya que él sabía que él no había sido el causante de que María quedara embarazada. José, teniendo tanto amor, tanta cordura, tanta paciencia, y siendo un hombre justo, toma la decisión de no denunciarla públicamente para que María no sufra. Estos versículos no se mencionan, no nos menciona esta historia de cómo fue el comunicado que tuvo José con María, en el momento que María le platicaba a José cómo había sido todo. Pero si en alguna parte, en algún versículo, se denunciara y se explicara esto, creo yo que María, al decirle a José, debió haberle dicho que se le había aparecido un ángel y que le había dicho que iba a quedar encinta y que todo iba a ser por obra del Espíritu Santo. O quizás María solamente le dijo eso a José porque no tenía otra forma ni idea de cómo explicarle a José lo que ella le había ocurrido. Esto no lo sabemos, ya que no se nos explica de ninguna manera en algún versículo. Solamente estamos suponiendo lo que pudo haber pasado en la plática de ellos dos. En el número 20, dice que ya había pensado hacerlo así, y un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. Vemos cómo entonces José no quiere denunciar a María, pero sí decide separarse de ella en secreto. En el versículo número 20 muy claramente dice que ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños. José es avisado en sueños de que debe de recibir a María y que no tenga miedo de tomarla como esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. En este versículo nos hace ver Dios que el hijo que iba a tener María es el hijo del Espíritu Santo, es el hijo de Dios. Muy claramente tenemos este versículo para que lo podamos entender y analizar de cómo sucedieron las cosas y de que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y de María. José era descendiente de David, al igual que María. Y vemos cómo aquí Dios toma a una mujer terrenal, que en este caso es María, para que nazca terrenalmente, humanamente, el Hijo de Dios, que sabemos que es Jesucristo, y que tiene todas las condiciones de un ser humano, excepto en el pecado. Todo igual, como todo un ser humano, desde su nacimiento. Fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Así nos menciona ese credo que repetimos. Menciona aquí que José es descendiente de David, también María. En el número 21 dice, María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Muy claramente le da la indicación Dios a José. Y le dice que el nombre que le va a poner a ese hijo es Jesús. Y le dice cuál es su objetivo. Salvará a su pueblo de su pecado. Dice que a su pueblo. Y dice de sus pecados. Diríamos nosotros, bueno, entonces nada más salvó al pueblo judío. Y lo salvó de sus pecados. Vemos cómo Jesucristo predica no solamente a los judíos. Y no solo salva al pueblo judío, sino a todos los demás pueblos. Jesús significa Salvador. En el versículo número 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Esta era una profecía y se estaba cumpliendo. Todo esto tenía que suceder, porque así estaba escrito en los libros de los profetas mayores, en los libros de los profetas menores. Así lo decía Isaías, así lo decía Jeremías, así lo decían todos los profetas. Esta profecía se estaba cumpliendo en este momento. En el número 23 dice, la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Muy claramente la profecía lo decía, y muchos decían cómo iba a quedar encinta una virgen si no tenía contacto con un hombre. Eso no lo entendían, porque esto fue la única vez que ha sucedido. Y se quedaban pasmados al leer, y les daba mucho miedo el querer razonar, el querer entender cómo una virgen sin tener hombre iba a quedar embarazada. Pero Dios provee, Dios realiza el milagro. Por eso le dice a José que no tenga miedo. Le dice a José que tome a María como su esposa, para que la cuide, para que la proteja, para que guíe a Jesús, ya que María iba a adoctrinar a Jesús. Ella fue la primera catequista, la primera que le enseñaba a Jesús la palabra, la historia. Y ustedes dirán, pero entonces Jesús aprendía, era un ser humano, tenía cuerpo de ser humano, tenía manos, ojos, oídos, boca, pies. Era un ser humano. Y vivió durante 30 años separado de la divinidad de Dios,
para vivir como hombre. Dios lo protegía, Dios le cuidaba, los ángeles lo seguían, pero era un hombre. 30 años hasta que empezó su vida pública, que así se menciona, en donde el Espíritu Santo lo guiaba. Por eso recordemos que cuando Jesús vino al mundo, era el Hijo de Dios. Cuando muere y resucita, después de resucitado, es Dios Hijo. En el número 24 nos menciona, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó a María por esposa. José despierta del sueño, hace lo que el ángel del Señor le había mandado, y toma a María por esposa. Si ustedes se dan cuenta, Dios manda a ese mensajero que es el ángel para que se comunique con José. No nos menciona qué ángel sea, pero sabemos que es un ángel y que posiblemente es el ángel Gabriel, ya que sabemos que el ángel Gabriel es el mensajero. Y el ángel Gabriel es el que le anunció a María de que quedaría encinta. Entonces nos estamos dando cuenta que el ángel es el comunicador del poder y la palabra de Dios. Y muy claramente vemos la acción del Espíritu Santo en María, y que el Espíritu Santo es el poder total, el amor total del Padre y el Hijo. En este cuarto domingo de Adviento, lo que nosotros estamos analizando o nos estamos proponiendo a entender es de cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo María y José son los padres terrenales. Y vemos cómo María es quien provee parte de su cuerpo para que Jesús sea un hombre terrenal. Y podamos encontrar en Jesucristo esa manifestación de un Hijo de Dios en la tierra. Y vemos cómo el caminar de nuestro Señor Jesucristo desde que fue niño fue de una forma normal. Por ahí hay muchos libros contemporáneos que nos mencionan que tuvo diferentes actitudes y que llevaba a Jesucristo a diferentes comportamientos durante su crecimiento antes de los 12 años y antes de los 30 años. Desafortunadamente, no podemos darle crédito a muchas de las explicaciones que nosotros encontramos en la televisión, en los programas, que nos indican ciertas teorías, o en esos libros que dicen que eran contemporáneos en la época de Jesucristo y que fueron escritos para darnos una información amplia y precisa. Desafortunadamente no les podamos dar crédito, porque no sabemos si verdaderamente están diciendo la verdad. Tenemos la Sagrada Escritura en la que nos damos cuenta de que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y la tenemos aquí en este momento y la estamos entendiendo. Y con eso nos vamos a quedar. Eso es lo que debemos nosotros de analizar y de poder entender. Esta lectura, estos versículos, son muy importantes que los retomemos y los repasemos constantemente para que sepamos exactamente las palabras precisas de cómo sucedieron los hechos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para que no estemos inventando palabras, ni tampoco estemos diciendo falsedades, porque nosotros somos muy buenos para inventar cosas. Y después decimos, el ángel Gabriel visitó a José. Vemos como aquí el ángel Gabriel no se menciona.
Suponemos que era el ángel Gabriel. También muchos dicen, es que María le dijo a José que el Espíritu Santo la había tenido encinta y que iba a tener un hijo, y etcétera, etcétera. Esos cuentos no se platican aquí. Se supone que hubo una plática de María con José, pero no se tiene. También podríamos decir que María era descendiente del rey David. Aquí nada más nos menciona que José es descendiente de David. No nos menciona aquí que María sea descendiente de David. También nos menciona aquí que José en sueños se le aparece el ángel. Unos dirán, lo soñó a un ángel y que le hablaba. Aquí dice que se le aparece en sueños, no que lo soñó. Es muy diferente eso, ¿eh? Podemos nosotros equivocarnos. Una cosa es de que se aparece en sueños y otra cosa es de que lo haya soñado. ¿Sí? Aquí también nos menciona que dice que no tenga miedo. Ese miedo no era el de tenerle miedo a que los fueran a apedrear, porque María ya estaba embarazada antes de que los dos estuvieran viviendo juntos. No, el miedo era de la fuerza tan grande, de la razón tan grande que José tenía para estar con María y cuidar de ella. Era una responsabilidad enorme. Era algo muy importante. Cuidar a la madre de nuestro Salvador. Cuidar a la mujer que aporta físicamente parte de su cuerpo para dar a luz al Hijo de Dios. Vemos cómo hay aún aquí lo más importante, y que se los menciono de una manera teológica con relación a Dios. Dios tiene la unión total con el hombre al engendrar a Jesucristo en María. Por eso repetimos nosotros lo que hace rato les dije, que fue engendrado, no fue creado, con la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa, etcétera, etcétera. Repitamos eso, oración, repitamos ese credo para que podamos entender más las palabras de esa unión total que Dios tuvo con el hombre. Esa unión filial, esa unión divina de Dios con el hombre. Y todo esto fue en ese vaso espiritual de elección, en ese vaso precioso de la gracia, en ese vaso de verdadera devoción, que es el cuerpo místico, esa rosa mística que es María. Y esas palabras las repetimos en el Santo Rosario, en la letanía. Estamos hablando de María, de ese vaso que contuvo y tuvo esa divinidad, ese poder de Dios, y ella es la unión del Todopoderoso con el ser humano. Pues este cuarto domingo de Adviento celebremos nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero entendamos también la celebración que es la unión total de nuestro Padre Dios con nosotros, con los hombres, y así nos demuestra que no estamos solos. Él está con nosotros, y así lo dijo Jesucristo: estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos.